Hola, ¿cómo están? Soy la chef Yolo. Bienvenidos a un capítulo más de los talleres de cocina Kiwi Limón. Me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes y compartir los secretos de cómo preparar el arroz perfecto. ¿Sabían ustedes que hay más de 10,000 tipos de arroz en todo el mundo? Y aquí les voy a mostrar algunos. El arroz es originario de Asia y para poderlo identificar necesitamos fijarnos en el tamaño del arroz y también en su color. Entre sus variedades está, por ejemplo, el arroz integral, está el arroz salvaje. Los hay cortos, por ejemplo, como el arroz para sushi o también el arroz arbóreo, que es el que utilizamos para hacer, por ejemplo, los risotos. También hay tamaños medianos, como el arroz para paella. Ese arroz es el arroz precocido. Y también aquí en México usamos el Morelos también para las paellas. Y por supuesto están los largos, como el arroz basmati. Comencemos con el arroz integral. Y como pueden ver, tiene un color marrón. Eso se debe a que tiene una capa de salvado. Es por eso que muchas personas lo prefieren porque es más natural, más saludable y contiene muchísimo más fibra. Sé que hay muchas personas que no les gusta preparar este tipo de arroz y yo sé por qué, porque le toma mucho tiempo la cocción. Pero ¿saben qué? Yo los invito a que lo practiquen y a que lo intenten. Van a ver qué rico es este arroz y yo mientras les doy los siguientes pasos. Muy bien, comencemos entonces con el procedimiento. Y el primer paso es enjuagar el arroz. Entonces lo vamos a poner en un tazón, le vamos a verter agua y ahí lo vamos a mezclar para enjuagarlo. ¿Cuántas veces lo tenemos que enjuagar? Las veces que sea necesario. Y ahí lo vamos a mezclar. Lo vamos a dejar aproximadamente 1 hora y eso es para que el arroz se hidrate y para que esté más limpio. Una vez transcurrido ese tiempo, entonces ahora sí lo vamos a colar. Entonces nos apoyamos con un colador. Si tienen duda de la cantidad del arroz, es muy sencillo. Por cada taza de arroz necesitamos 2 tazas de líquido. Puede ser caldo, puede ser agua. Eso lo deciden ustedes. Pero, por ejemplo, para este tipo de arroz no necesitamos una taza medidora. Podemos utilizar cualquier taza que tengan en casa. Con esta taza medimos el arroz y con esta misma taza medimos el líquido. Una vez que ya tenemos entonces listo nuestro arroz, nos vamos a ir a la cacerola. Vamos a agregar nuestro arroz ahí. Agregamos las 2 tazas de líquido. Ahora sí, tapamos y le vamos a bajar la flama a flama baja. Ahí vamos a contar aproximadamente 1 hora. Es muy importante que controlemos bien la temperatura. Si nosotros no lo hacemos y lo dejamos en flama alta, lo que va a suceder es que todo el líquido se empiece a consumir y entonces el grano no termine en cocción, quede duro y no quede rico. Entonces, no pasa nada si es que les llega a suceder eso. Tenemos que agregar más líquido, pero aquí es muy importante esto. El líquido que vayamos a agregar tiene que ir caliente. Si nosotros agregamos un líquido frío, va a haber un contraste de temperaturas y es cuando se nos va a batir el arroz. Ya sea que estén en una dieta baja en grasas o que simplemente se les antoje un arroz sencillo estilo asiático, esta es la preparación ideal. Solo les recuerdo que este arroz que vamos a utilizar es el arroz para sushi y ese lo encuentran en todos los supermercados, en los pasillos donde están los productos asiáticos. Comencemos entonces con el procedimiento. Lo primero que tienen que hacer, ya saben, es enjuagar el arroz. Entonces vamos a poner el arroz en un colador, nos vamos a ir directamente al chorro de agua y lo vamos a enjuagar unas 5 veces hasta que ustedes vean que el chorro de agua se ve cristalino. Después vamos a necesitar una vaporera como esta, que es una vaporera de bambú. En la vaporera de bambú vamos a poner una hoja de papel encerado. Vamos a colocar nuestro arroz enjuagado, lo vamos a tapar, nos vamos a ir a una cacerola que ya tiene agua. Importante, el agua no debe de tocar nuestra vaporera. Ahí vamos a bajar la flama y le vamos a contar aproximadamente 1 hora. Que no tenemos vaporera, no se preocupen. Hay soluciones, de verdad. Podemos adaptar, por ejemplo, una cacerola y le podemos poner una rejilla. Tenemos la cacerola, vertemos agua. Les recuerdo, el agua no debe de tocar la rejilla. En este caso, sí vamos a necesitar el apoyo de una manta de cielo para que no se nos escapen los arroces por los hoyitos. Entonces, un tamaño considerable, le vamos a hacer un nudo, que se forme un costalito y lo vamos a poner en la rejilla. Hacemos exactamente lo mismo. Tapamos, bajamos la flama y le vamos a contar aproximadamente 1 hora.
que tampoco tengo la rejilla. No se preocupen, estoy segura que un colador sí tienen en casa. Ahora, es importante que el colador sea grande porque les recuerdo que el arroz va a crecer. Entonces, hacemos lo mismo. Una cacerola con agua, el agua no debe de tocar la rejilla. Vaciamos nuestro arroz, ponemos la flama baja, lo tapamos y le vamos a contar aproximadamente 1 hora. Aquí es muy importante que nos fijemos que no le falte líquido y que no haya derrames. Y les prometo que el arroz va a quedar igual de bueno como si lo hubieran hecho en una vaporera de bambú. Ahora es el turno del arroz al horno. Y esta es la típica preparación que nos saca de apuros. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar vigilando la estufa. Además de que podemos preparar grandes cantidades si es que tienen un negocio o si tienen un evento familiar y reciben muchos invitados. Así que lo primero que voy a hacer es precalentar mi horno a 200 grados. Y después, lo que sigue es muy sencillo. Yo ya tengo listo mi arroz y lo que voy a agregarle, en mi caso, son rajas de chile poblano y después le voy a agregar granos de elote y un poquito de cebolla. Ustedes en casa pueden agregar las verduras picadas que tengan. Entonces agrego cebolla y empiezo a mezclar. Una vez que logro incorporar todos los ingredientes, voy a agregar la crema y voy a sazonar con sal y con pimienta. Muy bien. Vertemos nuestra mezcla en el refractario. Lo acomodamos perfectamente. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poco de queso para gratinar. Y al último lo que vamos a hacer es salpicar con un poco de cilantro o puede ser también perejil, que es el que yo tengo. Entra al horno y le vamos a contar aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Ahora vamos con el arroz rojo frito. Y este es el arroz en el que las mamás mexicanas siempre nos dicen, si te sale el arroz, ya te puedes casar. Y es que a ellas les sale tan fácil y tan perfecto que cuando lo queremos intentar, nos dan ganas o de cancelar la boda o de posponerla. Por eso, si tú eres de los que le sale el arroz perfecto, comparte tus secretos en los comentarios mientras yo me voy al paso a paso. Muy bien, yo aquí tengo ya en este tazón 1,5 tazas de arroz de grano mediano, previamente remojado en agua caliente. Lo que vamos a hacer es agregar un poco de aceite en mi sartén, vaciamos el arroz y con una pala vamos a empezar a mezclar de forma delicada porque no quiero que el arroz se empiece a maltratar y se empiece a romper. Y entonces empezamos a mezclar, van a empezar a escuchar un sonido como si fuera arena y es importante que estemos mezclando constantemente para que el tono del arroz se vuelva dorado, pero de un dorado uniforme. Este es el tono dorado del que les hablaba. Bueno, ya está listo. Ahora voy a hacer un caldillo. Muy bien, ya tenemos listo nuestro caldillo. Aquí hay dos opciones. Podemos colarlo o podemos agregarlo directamente de la licuadora a nuestro arroz. Entonces, aquí mucho cuidado. Aquí lo vamos a agregar de golpe porque si lo agregamos de poco en poco empieza a saltar y entonces corremos el peligro de dañarnos. Entonces lo agregamos de golpe. Esto que acaban de escuchar, el significa que teníamos una excelente temperatura en nuestro sartén. Y aquí vamos a bajar la flama y vamos a mezclar constantemente por 5 minutos. Este es el momento cuando tenemos que agregar nuestras 2,5 tazas de caldo de pollo. Agregamos todo, mezclamos y ahora sí vamos a tapar. Y le vamos a contar 10 minutos. Muy bien, ya transcurrieron los 10 minutos. Si ustedes quieren agregar verduras, este es el momento exacto para agregarlas. Y le vamos a contar otros 10 minutos. Muy bien, yo ya apagué la flama. Importante, siempre que terminen su arroz, déjenlo reposar 10 minutos. Bueno, pues ya tengo listos todos los platillos. Con el arroz integral hice este delicioso y muy saludable arroz con leche.
A este pollo agridulce lo acompañé con el arroz al vapor. Y vean esta rosca espectacular que está rellena de picadillo hecha con el arroz rojo. Y por último, vean qué bueno está este arroz al horno. ¿Quieren saber cómo se preparan todas estas recetas? Tienen que visitar la página de Kiwi Limón en www.kiwilimon.com. Por mi parte es todo, gracias por acompañarme, adiós.